El domingo pasado, el evangelio que escuchamos fue el de la transfiguración. Entonces es interesante hacer el recorrido con Jesús y ver cómo nos vamos a mover desde la montaña. Ustedes han estado en Tierra Santa, conocen, mejor la geografía que yo. No sé si fueron al Monte Tabor, pero vamos a ir de la montaña hacia el lago de Galilea, que también ustedes conocen, que es un lago amplio. Entonces, a pesar de que geográficamente las escenas ocurren en lugares muy distintos entre sí, hay una sintonía muy profunda entre el episodio de la transfiguración y el episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Y lo que quiero hacer es, quiero que vean la sintonía tan profunda que hay entre ambos episodios. Porque realmente si tuviéramos que sintetizar la transfiguración, los teólogos lo explican como que es una teofanía, es un lugar donde donde Jesús muestra que Él no es solamente un hombre, sino que es Dios y hombre al mismo tiempo. Y lo que pasa hoy no es tan distinto. Pero creo que es un poco más sutil. En la transfiguración es obvio porque de pronto cambia. Aquí caminar sobre las aguas tiene el mismo valor. Entonces, creo que sobre todo hay 3 elementos en el caminar sobre las aguas que sugieren lo que Jesús está haciendo. Elemento número 1, caminar sobre las aguas. La pregunta es, ¿qué significa el agua en la Biblia? Entonces, nosotros cuando decimos el agua, siempre pensamos, el agua significa vida. Pero en la Biblia, el agua no solamente significa vida, sino significa más. El agua también significa muerte. Por ejemplo, el diluvio. ¿Qué cosa significa el diluvio? El exceso de agua también puede causar la muerte. Y también en el tiempo de Jesús no conocíamos qué hay debajo del agua como lo conocemos ahora. Entonces el agua en la Biblia es un elemento misterioso, poderoso. ¿Y quién es el único que puede controlar el agua? Dios. Entonces hay que mirar el libro del Éxodo. ¿Ustedes se acuerdan en el libro del Éxodo cuando Moisés está caminando con los judíos? ¿Quién es el que abre el agua en 2? ¿Moisés lo puede hacer? No. El único que lo hace es Dios. Entonces el primer elemento es Jesús caminando sobre las aguas. Nos está diciendo, yo tengo poder sobre el elemento de la naturaleza que es incontrolable, sobre quien solamente Dios tiene poder. Segundo, cuando Jesús sube a la barca, los discípulos están asustados. Pensaban que era un fantasma. ¿Cómo se presenta Jesús? Jesús les dice, ánimo, soy yo. Esta expresión, soy yo, también nos remite al libro del Éxodo. Ustedes de repente se acuerdan ese episodio cuando Moisés se encuentra con Dios y Moisés ve una zarza ardiente. Y Moisés le dice, y Moisés habla con la zarza ardiente y le pregunta a la zarza ardiente, cuando yo regrese donde mi pueblo y les diga que tú me hablaste, ¿cuál es el nombre que tú te otorgas a ti mismo? Y la zarza ardiente dice, yo soy. Y hoy día Jesús dice, yo soy. Entonces ya hay 2 elementos como que, oye, acá está pasando algo, ¿no? Tercero, el elemento del temor. Cuando los discípulos, ¿qué cosa sienten cuando ven este encuentro con Jesús caminando sobre las aguas? Miedo. Y también, cuando ustedes miran la Biblia, cada vez que Dios se aparece, suscita miedo. No con el deseo de asustar a la gente, sino un miedo reverente. Un miedo como que aquí está pasando algo distinto. Entonces, agua, el nombre divino, miedo. Y voy a decirles 2 cosas más. ¿Cuál fue la primera lectura? La primera lectura que la iglesia nos ofrece hoy es cuando Dios se aparece a Elías, a través de ese viento que susurra. Y por último, cuando Jesús sube a la barca y se calma el viento, ¿qué cosa hacen los discípulos? Se postran para orarlo. Entonces, transfiguración y el episodio de hoy son 2 episodios muy parecidos, porque son episodios donde Jesús está diciendo, yo no soy un profeta. Dice, yo soy Dios mismo con ustedes. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica para la vida? Me gusta mucho ver este gesto de los apóstoles. Y dice, se postran delante de él.
Y si ustedes lo piensan, yo creo que nosotros los católicos, de alguna manera queremos conservar la actitud reverente delante de Dios, porque creo que la actitud nuestra delante de la Eucaristía es parecida a la actitud de los apóstoles delante de Jesús. Cuando nosotros entramos a una capilla, ¿qué es lo primero que hacemos? Genuflexión. De alguna manera hay una continuidad entre el gesto de los apóstoles que se postran y el gesto del católico del siglo XXI cuando entra en una capilla. Porque estamos haciendo lo mismo, estamos reconociendo, así como Cristo se aparece en la barca, Cristo está igualmente presente en la Eucaristía. Y yo también pienso, personalmente, y aquí vamos a entrar en un tema un poco polémico, justo por lo que ayer hablábamos, yo pienso, y eso es opinión, yo pienso que la forma de comulgar más adecuada y más consistente con la Escritura es de rodillas. Es de rodillas y es en la boca. Porque es la actitud de los apóstoles. Cuando entienden quién es Jesús, ¿qué cosa hacen? Se postran. Y por eso me parece que es más evangélico y más consistente y más lógico que cuando en la Eucaristía nos encontremos con Jesús, esto pueda suscitar en nosotros la misma reacción. Te postras y dices, o sea, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero aquí creo que es importante una aclaración, porque sería injusto al decir que esta es la mejor manera de comulgar. No estoy diciendo las otras maneras son malas. Estoy diciendo, en mi opinión, esta es la mejor manera, pero no quiere decir que las otras formas son irreverentes. Aunque sí debo aclarar que la Iglesia Católica enseña que la forma normal de comulgar es la boca. En la mano es una excepción. Como Estados Unidos es un país de tantas excepciones, en Estados Unidos la excepción se ha vuelto la norma. Pero yo no sé si ustedes sabían, pero el derecho canónico dice, para que en una diócesis los fieles puedan comulgar en la mano, tiene que haber un permiso especial del obispo. ¿Y eso qué cosa nos sugiere? Que el camino ordinario es la comunión en la boca. El extraordinario es la comunión en la mano. El COVID también como que hizo que lo extraordinario se volviera ordinario, pero yo lo único que quiero expresar es, yo pienso que lo más evangélico es comulgar de rodillas. Y una cosa más, y con eso termino. Creo que también el reto es, pero también, ojo, comulgar de rodillas no es una garantía de nada. ¿Por qué? Porque puedes comulgar de rodillas, puedes estar pensando en qué cosa voy a comprar después. Entonces, ¿cuál es el reto del Evangelio? Yo creo que el reto del Evangelio es que tu cuerpo y tu mente y tu alma sintonicen. Cuando hagas una genuflexión, no hagas una genuflexión automáticamente. Haz una genuflexión y que puedas decir en tu corazón, como los apóstoles, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando comulguemos, si decidimos comulgar de rodillas o parados, como sea que comulguemos, que podamos decir también en nuestro corazón, porque finalmente la reverencia es externa, pero fundamentalmente es interna, ¿verdad? Porque uno puede estar comulgando rodillas y puede estar pensando en... Y a veces yo puedo hacer... Se van a mí y me digo, oye, ¿qué estás pensando? Concéntrate, ¿no? Entonces, esas dos cosas quería compartir con ustedes hoy. Número 1, transfiguración y caminar sobre las aguas es muy parecido. Jesús nos está diciendo, nos está revelando su misterio. ¿Quién soy yo? Domina el agua, utiliza el nombre divino, suscita el miedo. ¿Qué es lo que suscita? Todas las apariciones de Dios. ¿Cómo reaccionan los apóstoles? Se ponen de rodillas y eso es un recordatorio sobre cómo nosotros debemos guardar esa reverencia delante de la Eucaristía.